a la orden. Este, esta semana quiero compartir con ustedes algunas declaraciones de Jesús, algunas preguntas que hizo Jesús y algunas enseñanzas que hizo él directamente a través de parábolas. Eh, Ustedes saben que la palabra de Dios es la revelación de Dios. El Antiguo Testamento hace todo el Antiguo Testamento un gran esfuerzo por apuntar hacia Cristo, hacia la promesa. Y el Nuevo Testamento ahora viene a explicarnos esa promesa. El centro de la escritura es Cristo. Y Cristo mismo es considerado como la revelación más perfecta de quién es Dios, porque Él mismo vino y lo mostró. Por esta razón, poner atención a lo que Él dijo es muy valioso. Toda la escritura hablaba de Él. Escuchar lo que Dios tuvo que decir, las razones, lo que Él explica es valiosísimo para el creyente hoy. Y hoy quiero compartir con ustedes esta primer madrugada. Estoy más acostumbrado a decir esta primer noche, pero este primer amanecer. Una parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículos del 21 en adelante, aunque en el 21 no arranca la parábola, arranca el porqué de la parábola, que es una parte importantísima. Dice Mateo 18:21, leo para ustedes la nueva versión internacional. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Vamos a parar ahí un momento y vamos a tratar de comprender qué está haciendo Pedro. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estuvieron o están tal vez en un salón de clases y había siempre un compañero que ese siempre tenía algo que decir, que ese siempre sabía las respuestas, que ese trataba de quedar bien con la maestra o el profesor sin importarles si hacía quedar mal a los otros. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo recuerdo algunos. Bueno, entre el grupo de los apóstoles es posible que no solo uno tuviera estas características, pero sí había uno que las tenía notablemente, y este era Pedro. En la época, los rabinos de la época enseñaban acerca del perdón. Estoy hablándole de la Palestina del siglo primero en Judea. Pero los rabinos enseñaban acerca del perdón en estos términos. Mira, tenés que perdonar. Hay que perdonar una vez. Entonces surge la pregunta, mire, ¿y la segunda? Bueno, mire, ahí usted tiene que vea mejor, trague, piense y si es conveniente puede perdonar una segunda. Y vuelve la pregunta, ¿y la tercera? No, 3 veces es demasiado, 3 veces no. Teniendo esto en claro, usted vea que Pedro se acerca a Jesús, iniciativa de Pedro, y hace la pregunta, Maestro, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7. Usted ve que aquellos decían que 3 no, y Pedro dice 7, colocándose como muy generoso, colocándose en el lugar de que, ay, te felicito, Pedro, qué bien. Usted ve la intención de él. Y entonces viene la respuesta de Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Usted ve cómo Jesús mismo introduce la parábola?
Pedro le dice, él le dice, no, te digo, sino hasta 70 veces 7. Por esto el reino de los cielos, es decir, la intención de esta parábola es aclararle a Pedro y a los que están escuchando este tema que tiene que ver con el perdón. Y entonces, viendo cómo se introduce la parábola, entonces ahora leamos la parábola corrida. Por esto el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro, 10.000 talentos en su versión probablemente. Como él no tenía con qué pagarle, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, 100 denarios en su versión probablemente. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Sus compañeros se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también hará mi Padre Celestial con ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Terminamos la parábola. ¿Qué tenemos acá? No sé si usted logró seguir el hilo de la historia. Jesús les dice a sus discípulos, y tengo que contarles esto con la intención de explicar. Había un rey. Note usted que aquí Jesús dice, hay un rey, y luego los otros personajes son todos siervos, son todos iguales, entre siervos se llaman consiervos entre ellos. Hay un rey que quiso hacer cuentas. Le traen a alguien que le debe 10.000 talentos. Y cuando llegamos hasta ahí, ya la historia perdió el sentido que tenía para nosotros, porque no entendemos cuánto es esa deuda. Y entonces nos toca hacer la tarea, nos toca investigar y descubrir que el talento no es una medida monetaria, sino es una medida de peso que equivale a 46 a 50 kilogramos. Una aproximación, no tenemos un dato exacto. Y yo quiero preguntarle, ¿usted tiene una noción de algo que pese cerca de 50 kilogramos? Le voy a dar una idea para que tenga una noción. Un saco de cemento pesa algunos 48, algunos 50 kilos. Es un buen ejemplo para tener un parámetro para saber qué es un talento. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Mire, usted ha tenido un pedazo de oro que sea suyo, un pedazo de oro que tenga este tamaño.
Usted ha tenido en sus manos un pedazo de oro que sea de este tamaño. Vea, el oro nosotros lo manejamos en pizcas, eh, cosas diminutas que se pesan en básculas especiales por el valor que tiene. Y una pizquita, un artefacto pequeño puede tener un valor de $500. Un artefacto. ¿Cuánto puede valer un pedazo de oro de este tamaño? ¿Cuánto puede valer un pedazo de oro que equivale a un saco de cemento? Y este no le debía uno, le debía 10,000. Usted se da cuenta que esta es una deuda monumental. Por supuesto que no podía pagarlo. Y entonces el rey le dice, bueno, pues vamos a hacer esto. Te voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos, voy a vender todo lo que tenés para cancelar eso. Y por supuesto que entra en desesperación y ruega, Señor, tenga paciencia conmigo. Yo se lo voy a pagar, la promesa es imposible. ¿Cómo me vas a pagar? Y entonces el rey hace algo. Vamos a hacer una cosa. Traigan la cuenta de ese, traigan la cuenta de ese. Ajá, ajá, traigan la cuenta así. Pónmelo. No me debes nada. ¿Cómo cree que sale de ahí? Estuvo a punto de ser vendido, de ver a su familia vendida. Y ahora el rey le dice, te perdono. ¿Cómo cree usted que sale de ahí? Y saliendo, se encuentra un compañero suyo, un igual a él, que le debe 100 denarios, 100 monedas de plata. El denario era una moneda de plata que tenía la cara del emperador. Otro día vamos a hablar de otra historia que involucra una moneda con una cara. Y lo agarra del pescuezo, perdón, la palabra, del cuello, le exige el pago inmediato. Aquel le dice, mira, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Y quiero preguntarle, ¿será que esta deuda sí se podía pagar? Fíjese que un denario tenía el valor de un día de trabajo o un jornal en el campo. Y este le debía el equivalente a 100. 100 días de trabajo, pues es un monto significativo, pero manejable. Sí se puede. Se puede hacer algún arreglo tal vez o algo, pero sí se puede pagar. Y este sí podía pagar eso, nada más ocupaba paciencia, pero este no le dio el tiempo. Lo tiró a la cárcel hasta que pagara. Y cuando sus otros compañeros, sus otros consiervos vieron esto, se entristecieron y le refirieron al rey lo que pasó. Y el rey se enoja. Claro, ¿cómo puede ser posible que haya alguien aquí en mi reino que tenga esta característica? Y lo manda a llamar. Usted comprende que esta segunda llamada es una llamada que tiene una connotación de juicio. Vení porque tengo que pedirte cuentas en términos distintos que la primera vez. Lo llama, mira, toda aquella deuda te perdoné. No podías vos, no podías hacer lo mismo con este, una deuda pequeña, no podías. Vamos a hacer una cosa. Vos lo arrojaste a la cárcel, está bien. Yo te voy a arrojar con los verdugos y no te van a dejar en paz hasta que me canceles los 10,000 talentos de oro. Y cuando Jesús llega a ese momento de la parábola, se sale de la parábola para él mismo hacer la aplicación. Pongan atención, muchachos, así hace mi Padre con ustedes si ustedes no son capaces de perdonar a sus hermanos de corazón sus ofensas. Quiero preguntarles,
¿Habrá comprendido Pedro el sentido que el maestro le enseñaba acerca del perdón? Nosotros cuando hablamos de perdón regularmente tenemos sentimientos encontrados. Hay personas para quienes el perdón es un tema complejo, no por la naturaleza del perdón, sino por todos los recuerdos que le vienen, que tengo que perdonar, que aquella persona, que esto. Y yo quiero decirle en los 3 minutos que tenemos que cuando pensamos en que siento que puedo perdonar, ya estoy en el camino equivocado, porque el perdón de ninguna manera tiene que ver con sentimientos. El perdón es una decisión que se toma. Y quiero decirle 3 cosas hoy acerca del perdón. La primera, pida perdón. Pedir perdón significa asumir su responsabilidad en un asunto, reconocer que usted es responsable de algo, dar un paso al frente en dirección a la resolución. Pida perdón. Perdónese. Cuando cometemos errores, especialmente aquellos que han causado dolor, no solo herimos a personas, sino que luego nosotros mismos quedamos lastimados por aquello que pasó y cargamos esos recuerdos eh, y el peso de las acciones que hicimos. Pero eso tiene que tener una conclusión, no podemos andar siempre con esto. Y muchas veces las personas involucradas ya ni recordaban el asunto y nosotros estamos sufriendo ahí. No, hay que perdonarse. Hay que reconocer que algo pasó, pero que quedó atrás. Quitarnos ese peso. Perdónese. Y para terminar en nuestro último minuto, perdone. Usted para perdonar a alguien, usted no necesita que nadie venga a pedirle perdón o nadie venga a decirle que se sintió mal. No, usted tiene suficiente inteligencia y capacidad para saber que alguien le hizo daño y que usted puede resolverlo. Siéntese usted en un lugar privado donde solo están Dios y usted y converse usted con Dios en estos términos. Dios, hoy yo estoy perdonando a aquella persona porque me hizo esto, porque me hizo esto, porque me hizo esto. Si tiene que hacer un berrinche, hágalo. Si tiene que llorar, llore. Pero usted no se levanta hasta que usted tomó una decisión de perdonar. Ese día usted inició un proceso de duelo en su interior. El duelo es un elemento resolutivo. Y usted va a ver que con el paso del tiempo, todo su eh, revolotear emocional difícil en ese momento se va a ir calmando. Y un día usted va a recordar los asuntos, pero ya no va a sentir dolor. Ese día usted va a entender que perdonó. Un refrán de la antigüedad dice, no perdonar equivale a tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. El perdón es restaurador en primer lugar para la persona que perdona. Entonces, hermanos, vamos a perdonar. Y hoy quiero pedirles perdón por el minuto que les robé de más. Que Dios los bendiga. Gracias, mi estimado. ¿Nos podrías cerrar con una cortita oración, por favor? Y claro Ah, que te perdonamos, no hay ningún problema. gracias. Vamos a orar.
Señor poderoso, queremos agradecerle profundamente la oportunidad que usted nos dio hoy de estudiar y de reflexionar en el mensaje de su palabra. Gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a usted. Queremos pedirle que usted escuche todas las peticiones que este grupo de hermanos le ha planteado, le va a plantear. Que usted los bendiga a ellos, los sostenga, les dé paz a cada uno y sobre todo que podamos comprender como usted comprende el tema del perdón. Gracias por su misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.